Este diálogo nuevamente sobre la situación internacional. Hoy estamos en día viernes en Buenos Aires, en Pakistán, en la tarde-noche, y todavía la famosa reunión que iba a haber para arreglar los asuntos internacionales entre Estados Unidos e Irán aún no se produjo. Eso implica que la situación de la tregua es frágil y de gran incertidumbre. Todo el mundo está esperando a ver los resultados de eso, los mercados particularmente, porque el dólar sube, baja a partir de las declaraciones que hacen los dirigentes, y eso evidentemente es una anormalidad absoluta. Esta es una guerra que se inició, pero que no debía haberse iniciado. Y ahora las dudas que tienen todos es porque no saben cómo terminarla. Y esta es una cosa extraña, digamos, en el mundo actual. ¿Qué es lo que falló? Habría que preguntarse. ¿Por qué se inició esta guerra? El plan inicial que tenían era, bueno, una guerra rápida, el régimen cambiaba rápidamente, se alineaba con los intereses de Estados Unidos y por lo tanto más o menos la Venezuela 2 se iba cumpliendo, pero falló drásticamente y fueron errores groseros. Ahora, ¿dónde empiezan todos esos errores? Empiezan en los informes que pasa el Mossad de Israel al presidente de Estados Unidos y a todo el gobierno de Estados Unidos, para decirle, bueno, que todos los movimientos populares que había en contra del régimen iban a apoyar rápidamente todo esto, y eso evidentemente fue o una picardía, llamémosla, de Israel, o bien una falta de profesionalidad de los servicios, digamos, para evaluar la situación. Entonces, ¿qué es lo que se debate en el fondo aquí? Porque se habla de tantas cosas que después se desmienten, digamos, bueno, que es abrir el estrecho de Hormuz, pero el estrecho de Hormuz ya estaba abierto durante 49 años con el régimen de los ayatolás y no hubo problema, salvo específicamente un tema en la guerra Irak-Irán que estuvo algunos meses cerrado, pero lo demás siempre estuvo abierto, así que ¿para qué cerrarlo y después pedir que lo abran? No, medio ridículo. Después se habla de la política nuclear y de la producción misilística de Irán. Ese es otro de los temas, que después se dice, bueno, eso no es tan importante porque ya fue solucionado antes. El cambio del régimen era la clave inicial con la cual se habló, pero eso tampoco ahora, bueno, no importa si eso cambia o no cambia. Y después está el tema del petróleo, quién controla el petróleo de esa zona, digamos, y eso es un tema que por ahí tiene cierta importancia para los Estados Unidos, aunque no para Israel. En fin, cada uno de todos estos temas está involucrado en esta cuestión y no se sabe si son todos juntos lo que se pretende negociar o es cada uno de ellos por separado, y en verdad por eso esta imagen de fragilidad de la situación y de no saber cuáles son los objetivos reales de lo que se ha hecho y porque no se entiende absolutamente nada y todo el mundo está expectante y las críticas son continuas, digamos. Y eso en verdad hay que explicarlo de otra manera, hay que explicarlo cuáles son las causas verdaderas que llevan a esta situación. Las causas verdaderas de la actual situación hay que remontarlas, digamos, en varios hechos que voy a enumerar. Primero, el mundo multinodal que existe actualmente, donde los poderes intermedios también cuentan, no solo las grandes potencias dicen lo que hay que hacer en el mundo y ordenan el mundo, sino que las potencias intermedias también están ordenando todo esto. O sea, cuando hablo de potencia intermedia me refiero a la India, a Arabia Saudita, a Israel, a Pakistán, a Turquía, a todos estos países que opinan y los grandotes del barrio tienen que atender sus necesidades. Esto se da en la circunstancia en que el orden anterior que existía en el mundo, manejado después de la Guerra Fría como resultado de la Segunda Guerra Mundial, que determinaba cómo se manejaban las Naciones Unidas con las reglas de juego que ellos tenían, el Consejo de Seguridad de los grandes poderes nucleares, está desapareciendo y por eso el gran desorden mundial que estamos en presencia. Segundo, tenemos
un conflicto de fondo acá, que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Y ese se está dirimiendo en largos plazos, no es corto plazo, pero donde el petróleo sí tiene una incidencia, o sea, el tema energético, en la cual uno quiere influir sobre el otro, si bien China tiene necesidades de ser por un consumidor y no tener la producción necesaria, y Estados Unidos es al revés, produce y exporta, entonces hay un jueguito ahí de quién controla eso para determinar el precio del mercado y generar dificultades en su contrincante. Si bien entre ellos se hablan siempre sobre todos los temas, este juego existe y hay que tomarlo siempre en cuenta en el tablero geopolítico mundial. Después está el gran tema, que de eso se habla poco porque no se lo expresa de esta manera. Yo lo digo, ¿cuál es el poder ordenador en Medio Oriente? Porque Estados Unidos se está retirando, eso lo vimos claramente en Europa, donde le dice a los europeos, bueno, háganse cargo de los problemas de defensa y otros temas, y en Medio Oriente también tenía su caballo de comisario, que es Israel, para ordenar eso, pero eso no es aceptado por las otras partes. Así que acá hay un juego de poder. ¿Cuál es el juego? Israel quiere ser el poder hegemónico en Medio Oriente, e Irán no lo acepta, y viceversa. Irán quiere ser y Israel no lo acepta. Pero también ahora entran en juego Arabia Saudita y Turquía, que son los otros dos grandes poderes que quieren equilibrar la situación. De hecho, Arabia Saudita e Irán habían hecho un nuevo arreglo, unas nuevas relaciones en el 2023, hace 3 años, en la cual empezaron a conversar para compensar el poder entre ellos, para compensar el poder hegemónico de Israel en la zona. Así que estaban contentos de que le limitaran un poco el poder a los iraníes, pero tampoco que se lo dieran exclusivamente a Israel. Después hay problemas específicos de los Estados Unidos. Eso es muy importante en este juego, en que no se sabe cómo se va a resolver esta tregua. Estados Unidos tiene varios problemas, unos de fondo que son la disminución del poder del petrodólar. ¿Qué significa esto? Que muchos de los commodities que se comercian en el mundo se manejaban siempre en dólares, y ahora hay otras monedas que intervienen, inclusive Arabia Saudita le vende petróleo a China en yuanes, y así hay otros casos, Irán es obvio que también lo haga. Y si el poder del petrodólar disminuye el poder económico de los Estados Unidos, y su maquinita de producir dólares no tiene tanto efecto, y por lo tanto, como todo el mundo sabe, los gastos en defensa son proporcionales a la economía de un país. Y si la economía baja, el gasto de defensa baja, y el poder de los Estados Unidos, que es más militar que de otra cosa, empieza a disminuir. Bueno, esos son los efectos de lo que yo digo del mundo multinodal. Entonces, esto petrodólar, multinodal, todo está relacionado. Después tenemos las elecciones cada 2 años en Estados Unidos, que condicionan a los presidentes en su toma de decisiones. Así que esto es muy clarito ahora que en el caso Trump. Trump puede perder las elecciones en diputados, o sea, en la Cámara de Representantes. Eso le afecta en verdad a los candidatos republicanos, no a él mismo. Pero bueno, él va a seguir gobernando igual. Pero si pierde además el Senado, que solo en el caso de los representantes se renueva la totalidad, el 100%, pero en el caso del Senado solo 1/3. Pero si llegara a perder el control del Senado, ahí tendría él personalmente graves problemas, porque hay un impeachment en curso, digamos, que está dando vuelta y que no requiere el número de votos necesarios para implementarlo. Pero no creo que ocurra, por otro lado, pero es un factor que siempre hay que tener en cuenta. Estados Unidos evidentemente tiene problemas en sus nuevas alianzas, o sea, con Europa tiene dificultades objetivas. El caso de Groenlandia, que volvió a reiterar ayer, y otras expresiones, digamos, que no concuerdan con el resto de sus viejos aliados. Los aliados que tienen bases militares en sus países, como son todos los países del Golfo, están empezando a dudar de que la protección de Estados Unidos sea significativa, porque puede ser aleatoria, que en general puede ocurrir, pero a veces no. Y entonces eso también va a replantear a futuro cómo van a ser las alianzas de los Estados Unidos. Y finalmente,
Estados Unidos, que se ha retirado, digamos, en general de los conflictos globales, o sea, no quiere ser más el policía del mundo, se está concentrando en su espacio natural, que es América. Y eso es un problema para todos, también nosotros, porque si bien puede tener un lado positivo, puede tener un lado muy negativo. Eso estará en resolverse más adelante. En lo que es claro que en todo Occidente se está redefiniendo lo que el significado de la palabra Occidente, y eso es un tema que vamos a ir explicando un poquito más adelante. Bueno, por ahora nada más.